Muchas bendiciones. Les habla Joshua Elaya Germano. Soy perito experto en legislación educativa. Ya hace 17 años en el proceso de la legislación educativa. Soy autor de 3 libros en legislación educativa. Soy autor de 17 textos sociojurídicos en el tema de legislación educativa, promoción y prevención. Y adicional a ello he dictado 3.208 conferencias. 3.208 conferencias he dictado, seminarios y capacitaciones. Y adicional a ello, pues soy el autor de las tutelas, T de tutela 532 del 2020, seleccionada por la Corte Constitucional en revisión. Y también soy autor de la T de tutela 337 del 2022, también seleccionada por la Corte Constitucional en sede de revisión parcial. El caso que concita en ese asunto que fue de mi autoría, es un caso de un paciente en Fontibón. Entonces, esa es mi experticia, mi bagaje, y la idea es compartir con ustedes hoy una presentación que ya nos va a regalar Vivianita, nuestra ingeniera de sistemas. Es la persona que nos colabora con todo el tema de la ingeniería de sistemas. Entonces nos va a colocar la presentación y vamos a tener un tiempito bien corto de un breve avance y adelanto en el tema de los manuales de convivencia escolar. Es un video de introducción con una información básica, muy puntual y muy precisa que queremos brindarle a usted para que tenga, digamos, como unas pautas, unos parámetros, unos criterios bien específicos en el tema de los manuales, que a veces es como tan confuso y a veces todo el mundo opina y a veces opinan mal, a veces opinan induciéndolos al error. Incluso, lamentablemente, hasta funcionarios públicos inducen al error a los rectores, a los coordinadores, a los orientadores y a los profesores. Y bueno, después sacan a estos funcionarios públicos por incompetentes, o les abren investigación, o simplemente les cesan el contrato, y usted es el que se queda con todos los problemas de rigor, con todos los problemas de rigor. Entonces, lo primero, ¿quiénes somos? Somos Edúcate para Educar. Edúcate para Educar es un proceso que tiene dos aristas, dos vórtices de capacitación el uno y de asesoría jurídica y de litigio el otro. Ambos transversales. Hace 17 años trabajamos. Desde el 2006 que apareció la ley 1098, en noviembre 8 del 2006 iniciamos este proceso de Edúcate para Educar en el tema de los manuales de convivencia. Para este día vamos a hablar el tema de los manuales de convivencia para 2023. Mi nombre es Joshua Elaya Germano. Soy perito experto en legislación educativa según el artículo 408 de la ley 906 del 2004. Para aquellos que no saben qué es un perito, pues el Código de Procedimiento Penal, que es la ley 906 del 2004, en su artículo 408 le dice a usted quiénes pueden ser peritos. Entonces le dice que pueden ser peritos las personas con título legalmente reconocido en una respectiva ciencia técnica o arte. Y para mi caso, en circunstancias diferentes, por eso lo coloqué resaltado en azul y gris, para mi caso, en circunstancias diferentes yo puedo ser nombrado como una persona de reconocido entendimiento en la respectiva ciencia técnica, arte, oficio o afición, aunque carezco del título de abogado. Reitero, repito, resalto, yo no tengo tarjeta profesional de abogado, no soy abogado titulado, más sin embargo, puedo acreditar un reconocido entendimiento en la respectiva ciencia técnica, arte, oficio o afición de la legislación educativa, porque he dictado 3.208 conferencias, porque llevo 17 años en el tema, porque soy autor de 3 libros, porque soy autor de 17 textos sociojurídicos y porque he participado en la construcción, elaboración y redacción de exposición de motivos para 2 normas, 2 leyes de la República. Una adición a la Ley de Infancia y Adolescencia y en la Ley 2025 del 2020, artículo quinto, parágrafo, participé con una exposición de motivos de 27 páginas
que le brindé a los señores allá del Congreso para que hiciera trámite y curso en el Senado y en la Cámara. Adicional a ello, pues le voy a obsequiar a los interesados, si a usted le interesa, usted puede escribir ahí al WhatsApp institucional que tenemos, que es el 305-416-0114. Ese es nuestro WhatsApp institucional, repito, 305-416-0114. Y en ese WhatsApp institucional usted puede solicitar gratuitos los libros tomo 1 y tomo 2 en formato PDF. Yo le obsequio los 2 PDFs de los 2 primeros libros. Legislación Educativa 2020, que habla de la ruta de atención y el debido proceso, cuyo autor es quien les habla. Llegó a una quinta edición ampliada y revisada y tiene 264 páginas de legislación educativa. Sale en el 2020 y llega, como ya le dije, a 5 ediciones impresas y trae los bases y los fundamentos de la legislación educativa en las 264 páginas. El segundo texto que le puedo obsequiar en PDF, usted me lo solicita y es gratuito. Tiene 260 páginas, o sea, 4 menos que el anterior. Y es el libro de legislación educativa para 2021. Es mi segundo ejemplar. Y hago un énfasis específico en lo que tiene que ver con la casuística y especialmente en lo que tiene que ver con el deber de cuidado. Su nombre es el ABC de la no alternancia, por aquello de la tal alternancia que se inventaron en la tal pandemia. Y el tercer libro se denomina Legislación Educativa 2022, que habla única y exclusivamente de los manuales de convivencia escolar, y lo desarrollé como un libro de guía para la asertiva y eficaz actualización del manual de convivencia escolar. Entonces, hasta septiembre del 2022 desarrollé, digamos, la recopilación de las normas y leyes. Entonces, incluye la ley 2216 del 23 de junio de 2022, que habla de los niños con necesidades educativas especiales. Y por supuesto incluye también el decreto 1411 del 29 de julio de 2022, que habla de la primera infancia. Este libro tiene 252 páginas de legislación educativa para 2022. Es mi tercer ejemplar, mi tercer libro, mi tercer tomo. Habla de los manuales de convivencia escolar y le hago una clara, específica, taxativa y precisa diferencia entre lo que son las faltas y lo que son las situaciones. Y obviamente también enriquecidas con la casuística del caso. Ese sí no se lo obsequio, ese sí no es obsequiable. Ese libro no es obsequiable, no se le va a obsequiar. Ese sí tiene un precio, tiene un costo. Si usted lo quiere adquirir, entonces usted escribe ahí a nuestro WhatsApp institucional, dice que está interesado en legislación educativa 2022 el libro y tiene un costo de 60,000 pesos en formato de PDF. 60,000 pesos en formato de PDF. Entrando ya en el tema, el manual de convivencia escolar. Lo primero que usted tiene que saber es que el manual de convivencia escolar ostenta 2 bloques. Eso a veces como que se le olvida decirle a ustedes, a las secretarías de educación. A mí no se me olvida. Yo soy el pionero en Colombia desde el año del 2006, con derechos de autor para demostrarlo, derechos de autor. Fui el pionero en Colombia en poder legitimar y realizar la sinapsis y la simbiosis entre lo académico, cognitivo, curricular y lo jurídico legal en un manual de convivencia. Y tengo los derechos de autor de ese primer texto desde el año de 2006, o sea, hace 17 años. Y por eso tengo claro que el manual de convivencia ostenta 2 bloques. El primero, que es el de consenso, que se lo obliga a usted, los artículos se lo obligan, no le pide el favor. Se lo obliga a los artículos 17, 18, 19, 21 y 22 de la ley 1620 del 2013. Y tiene un segundo bloque, que es el bloque de ley o bloque jurídico, que habla de la legalidad, la taxatividad, el principio de publicidad, el conducto regular, el debido proceso y 22 normas que deben existir en el manual de convivencia escolar de cualquier colegio en Colombia, porque entienda usted que la norma y la ley es la misma en el Putumayo, en el Amazonas, en Riohacha, en La Guajira, en Medellín, en Antioquia,
en Villavicencio, en Valledupar, en Bogotá. Aquí no hay repúblicas independientes, ni municipios que se conviertan en repúblicas independientes, ni gobernaciones que se conviertan en repúblicas independientes y se gobiernen con normas propias. Y tampoco puede haber dictadores o dictadorzuelos ahí en las secretarías de educación certificadas. Entonces, la ley es exactamente la misma en todo el país. Y el bloque jurídico de ley de su manual de convivencia tiene que ser legal, o sea, ajustado a la norma legal vigente. Tiene que cumplir con la taxatividad, o sea, que lo que no está escrito en el manual no existe. No se puede invocar ni se puede exigir. Y tiene que cumplir con el principio constitucional de la publicidad y de la tipicidad de las faltas. La taxatividad y la tipicidad de las faltas van ligadas, conexas, van de la mano. Lo que no está escrito en el manual usted no lo puede exigir, ni lo puede invocar, ni lo puede reclamar, porque violaría el conducto regular, el debido proceso, violaría la norma legal vigente y le violaría el derecho a la defensa al estudiante. Lo segundo, el rector o la rectora están obligados a cumplir la ley. No es que les pidan el favor, es que el rector o la rectora está obligado a cumplir la ley. ¿Cuál ley? Pues los artículos 17, 18, 19, 21 y 22 de la ley 1620 del 2013, que ha tenido el rector o rectora 10 años para leer. Y tiene que obedecer, acatar, regirse, sujetarse y someterse al decreto 1075 del 2015, artículo 2.3.4.2, especialmente en el literal o numeral C de casa. De lo contrario, si no lo hace, pues les llegarán unas sanciones por no obedecer a la ley. En el caso de los rectores oficiales o públicos, pues les van a caer encima con el artículo 414 del Código Penal, que se llama prevaricato por omisión. Y les van a aplicar los artículos 35 y 38 de la ley 1620 del 2013. Eso en cuanto a los funcionarios públicos de colegios oficiales y públicos. En cuanto a los rectores de colegios privados, que también están regidos, sometidos a los artículos 17, 18, 19, 21 y 22 de la ley 1620 del 2013, pues les aplica el decreto 1075 de 2015 igual, en su artículo 2.3.4.2, literal o numeral C de casa. Y las sanciones por no obedecer la ley en estos dos aspectos, en estas dos normas vigentes, es que al colegio privado le aplican los artículos 35, 36 y 37 de la ley 1620 del 2013 como sanciones, pero adicional, los padres de familia no están obligados al pago de pensiones. El padre de familia lo tutela y usted pierde la tutela por la sencilla y específica razón de que usted le está violando el contrato civil con efecto contractual. Usted no está cumpliendo la ley, pero si no cumple la ley, si quiere usted exigir que le paguen. Entonces le aclaro que si usted no cumple la ley, no acata la ley, no tiene por qué exigir que le paguen la pensión, porque le está violando los derechos a los padres de familia, cuidadores y cuidadores, y conexa o directamente también a los estudiantes. ¿Cuáles son los deberes del rector para 2023? Rector o rectora, ¿cuáles son sus deberes para la vigencia del 2023 en términos del manual de convivencia? Pues lo primero, entender cuándo se realiza la actualización del manual de convivencia escolar. Eso lo determina la ley 1620 del 2013 en su artículo 17, que habla de las responsabilidades de los establecimientos educativos. Y dice el literal 4 o numeral 4 que la institución educativa tiene como responsabilidad revisar y ajustar el proyecto educativo institucional, o sea, el PEI, revisar y ajustar el manual de convivencia y revisar y ajustar el sistema institucional de evaluación de los estudiantes, o sea, el CIEE, o Sistema Institucional de Evaluación Educativa, que lo tiene que hacer anualmente. Ahí se lo puse subrayado y en azul, no es cuando usted quiera.
tanto colegio oficial como colegio privado, es anualmente. Y lo tiene que hacer en un proceso participativo que involucra a los estudiantes y en general a la comunidad educativa. Entonces tiene que incluir usted el enfoque de derechos, las competencias diferenciales y lo tiene que hacer acorde con la Ley General de Educación, o sea, la 115 del 94 y la Ley de Infancia y Adolescencia, Ley 1098 de noviembre 8 del 2006 y ahí le abre el espacio a las otras normas y las normas que las desarrollan. Entonces, la 1620 del 2013, el decreto reglamentario 1965 del 2013, más el decreto 1075 del 2015. ¿Quién lidera ese proceso de la actualización del manual de convivencia escolar? Porque por ahí he escuchado yo, de manera irresponsable, de manera ridícula y de manera peligrosista y temeraria, he escuchado yo profesores y orientadores diciendo, no, es que yo soy el líder, yo lidero la actualización del manual, el rector me delegó. Entonces le aclaro, quien lidera el proceso de actualización del manual de convivencia según la ley 1620 del 2013 en su artículo 18, literal o numeral 3, como responsabilidades del director o rector del establecimiento educativo. Ahí no dice responsabilidades delegables, ni ahí dice que el rector delegue. En su literal 3, dice que lidera el rector o la rectora la revisión y el ajuste del proyecto educativo institucional o PI, el manual de convivencia y el sistema institucional de evaluación, CIEE, anualmente, el rector o la rectora, en un proceso participativo que involucra a los estudiantes y en general a la comunidad educativa en el marco del plan de mejoramiento institucional. O sea, que ese cuento de que el orientador o el profesor de sociales o la profesora de español o el de educación física es que son los que lideran la actualización del manual. No, señor. Es el rector y no es delegable. Porque si no, si es funcionario público, le aplican la 1952 del 2019. Ley 1952 del 2019. Código disciplinario. Por extralimitarse en funciones. Eso es mejor que no. La ley 1620 del 2013 también en su artículo 18, el mismo artículo, cuando habla de las responsabilidades del director o rector del establecimiento educativo, en el literal o numeral 4, que quiero que lo tengan en cuenta y abro el paréntesis aquí, este es el que más investigaciones disciplinarias y más condenas penales recae sobre los rectores. Quiero que lo tengan en cuenta. La mayoría de las veces por omisión, por omisión, por omisión. Recuerde que el delito se comete por acción o el delito se comete por omisión. Y les recuerdo que el desconocimiento de la ley, les recuerdo que el desconocimiento de la ley no lo va a eximir. Eso dice el artículo 09 del Código Civil colombiano. El desconocimiento de la ley no será excusa. Como quien dice, el desconocimiento de la ley no es causal de exención. El rector tiene como una obligación, como una responsabilidad, reportar, o sea, denunciar. Reportar es sinónimo de denunciar. Aquellos casos de acoso. ¿Qué es el acoso? La intimidación, el hostigamiento, la discriminación, el matoneo, el bullying, el ciberbullying y sus afines. La violencia escolar. Pues hay 3 tipos de violencia. La violencia física, la psicológica y la emocional. Y también tiene que reportar o denunciar la vulneración de derechos sexuales y reproductivos de aquellos niños, niñas y adolescentes que estén debidamente matriculados en el establecimiento educativo. ¿Por qué? Porque lo tiene que hacer en su calidad de presidente del Comité Escolar de Convivencia y lo tiene que hacer acorde con la normativa vigente y los protocolos definidos en la ruta de atención escolar y hacer el seguimiento a dichos casos. O sea, primero tiene que reportar. Segundo, tiene que sujetarse al Comité Escolar de Convivencia, a la normativa vigente, a los protocolos definidos,
a la ruta de atención escolar y fuera de eso hacer el seguimiento. Si no lo haga, y verá. La ley 1620 del 2013, en su artículo 19, ya le habla de las responsabilidades de los docentes. Ya le hablé de la responsabilidad del rector. La responsabilidad del rector es denunciar, hacer el seguimiento, establecer la ruta de atención y cuidar que sí la cumplan. Y el profesor, el educador, el orientador, el coordinador, la orientadora, tienen que identificar, reportar y realizar el seguimiento. Identificar es darse cuenta. Reportar, o sea, es denunciar. Y realizar el seguimiento es los protocolos de atención. A lo mismo, a los casos de acoso. Entonces ya le dije que es acoso, es hostigamientos, discriminaciones, intimidaciones, amenaza, bullying, ciberbullying, burlas, apodos, etcétera. Violencia escolar, ya le dije, los 3 tipos de violencia, que se agreden físicamente o psicológicamente o emocionalmente. Y aquí viene algo importantísimo. Y tiene que estar pendiente de la vulneración de derechos sexuales y reproductivos que afecten a los estudiantes del establecimiento educativo, acorde con los artículos 11 y 12 de la Ley 1146 de 2007. Léase Ley 1146 de 2007, o sea, vigencia 2007. 2007. O sea, que han tenido 16 años para leerla. Profesores, 16 años. Tanto rectores, coordinadores, orientadores como educadores, 16 años han tenido para leerla porque lleva 16 años en vigencia. Y se tienen que aprender de memoria los artículos 11, 12 y 15. Aquí le faltó al legislador el 15, el artículo 15. El 15 dice que usted tiene 24 horas para denunciar. No lo haga y verá que se vuelve cómplice por omisión. Y con la demás normativa vigente. Entonces tiene que denunciar el abuso sexual y en este caso la normativa vigente incluye la Directiva 01 del 4 de marzo del 2022. Repito, Directiva 01 del 4 de marzo del 2022 emanada por el Ministerio de Educación Nacional. Acorde con el manual de convivencia, acorde con los protocolos definidos en la Ruta de Atención Integral para la Convivencia Escolar o RAE, Ruta de Atención Escolar. La ley 1146 de 2007, que le repito ha tenido 16 años usted para leer, y le recuerdo que el desconocimiento de la ley no lo va a eximir, entonces como el desconocimiento de la ley no lo va a eximir, pues entonces le aclaro que el artículo 12 dice obligación de denunciar, y dice el docente está obligado a denunciar, ahí no dice que el panadero o el celador o el lechero o el conductor, no, ahí dice es el docente, está obligado, y se lo dice una ley, a denunciar ante las autoridades administrativas. ¿Quiénes son las autoridades administrativas? Pues son la personería, la comisaría y el bienestar familiar. Y ante las judiciales competentes, pues ¿quiénes son? La SIJIN, la DIJÍN, la Policía de Infancia y la Fiscalía. ¿Qué tiene que denunciar? Toda conducta o indicio. El mero testimonio, la mera palabra del menor es un indicio de violencia o de abuso sexual contra niños, niñas y adolescentes del que tenga conocimiento. Y el artículo 15 que les digo yo, no aparece, ahí me devolví, no aparece, no aparece aquí en el artículo 19 de la ley 1620 del 2013, solo aparece el artículo 11 y el artículo 12, les faltó este 15, deber de denunciar. En ejercicio del deber constitucional de protección de niños, niñas y adolescentes, o sea, el artículo 44 de la Constitución, el Estado, o sea, si usted es funcionario público, usted es el Estado o representa al Estado. O sea que ahí va montado en el bus. Y la sociedad, pues si usted es de colegio privado, pues usted es parte de la sociedad. Entonces entran los dos en el bus de la responsabilidad. Tienen el deber, tienen el deber, tienen el deber de denunciar oportunamente a las autoridades competentes cualquier indicio o caso de abuso sexual contra niños, niñas y adolescentes dentro de las 24 horas siguientes al conocimiento del hecho, so pena de que usted se convierta en un cómplice por omisión. Todo eso tiene que estar ahí en su manual de convivencia, todo eso tiene que estar en su manual de convivencia. ¿Cuáles son los derechos de los padres que usted les puede estar violando o vulnerando si usted no cumple con esta normativa de ley vigente y que le van a abrir una investigación tanto disciplinaria y en algunos casos penal? Primero,
Entre los derechos de los padres de familia está la Ley 2025 del 2020 en su artículo 2 que señala de las instituciones educativas públicas y privadas frente a las escuelas para padres y madres de familia o cuidadores. Dice que las instituciones educativas públicas y privadas implementarán de manera obligatoria. Creo que la Ley 2025 del 2020 le está dando una orden obligatoria a los colegios públicos y privados. De manera obligatoria, las escuelas de padres y madres de familia y los cuidadores en los niveles de preescolar básica y media. Nótese que ahí nombran al preescolar, los jardines, la básica, o sea, la primaria, y la media, o sea, el bachillerato. No lo hagan y verá. Entonces allí, si es colegio oficial y no lo hacen, prevaricato por omisión. Y si es colegio privado, pues yo no le pago la pensión. Porque usted no está cumpliendo la ley 2025 de 2020, artículo segundo, pero sí me está cobrando pensión. ¿Cuáles son los talleres obligatorios que deben estar en su manual de convivencia y que tienen que estar desarrollados como proyectos transversales lúdico-pedagógicos de aplicación al aula? Artículo 20 de la ley 1620 del 2013. Los talleres de escuela de padres de familia obligatorios, según la Corte Constitucional en sentencia 478 del 2015, que tiene efecto erga omnes, o sea que erga omnes traduce para todos los colegios públicos oficiales del país, búsquela en internet y se entera, sentencia de la Corte Constitucional 478 de 2015. Dice que tiene que dictar un taller de prevención del suicidio, otro del matoneo escolar o acoso, y otro de prevención de la orientación sexual asertiva. La ley 2000 del 2019 más los artículos 376 y 381 del Código Penal, conexos ligados y de la mano con el artículo 34 del Código de Convivencia Ciudadana o ley 1801 del 2016, hablan de que usted tiene que dictar un taller de prevención del consumo de drogas y sustancias. La directiva presidencial y un COMPE social 147 del 2012 hablan de que usted tiene que dictar un taller de prevención del embarazo adolescente. Y la ley 2025 del 2020, artículo quinto parágrafo, más la directiva 01 del 4 de marzo del 2022, directiva 01 del 4 de marzo del 2022, hablan de que usted tiene que dictar un taller de padres en prevención del abuso sexual infantil. Estos 6 talleres son de carácter obligatorio. Lamentablemente, he recibido respuestas a derechos de petición de secretarías de educación certificadas, donde los funcionarios salen con el cuento de que no. Los talleres escuela de padres que quieran dictar los colegios, esos son. Los que ellos quieran, los que ellos inventen, los que ellos se imaginen. Y ni siquiera tienen conocimiento de la sentencia 478 del 2015, ni en la ley 2000 del 2019, ni el Código Penal, ni el Código de Convivencia Ciudadana, ni el COMPE social. No conocen ni siquiera la 2025 de 2020 y no se acata la directiva 01 del 4 de marzo del 2022. Triste, pero verdadero. Por su lado, la ley 2025 de 2020 le otorga otro derecho, pero a su vez un deber a los padres de familia en el artículo 4 que habla de la obligatoriedad. Dice que desde el inicio del año académico dentro del formato de matrícula, los padres y madres de familia y cuidadores firmarán su compromiso de participar en las escuelas de padres y madres de familia que programe la institución educativa pública o privada. Espero que en su formato de matrícula esté firmado esto, porque si es un colegio oficial o público y no está firmado, prevaricato por omisión. Y si es un colegio privado, pues usted les está violando el derecho a obtener las escuelas de padres y madres de familia que le ordena el artículo 2 y artículo 4 de la ley 2025 de 2020. Y la ley 2025 del 2020 en su artículo quinto que habla del contenido de los talleres de escuela de padres y madres y cuidadores, pues tiene el parágrafo que fue el que yo le dije, que para ese parágrafo yo entregué una exposición de motivos al Congreso de 27 páginas y quedó del siguiente tenor. En todo caso, en desarrollo de los literales C, E, G y J
El diseño y definición de la estructura de la escuela de padres de familia y cuidadores de la que habla el presente artículo. Deberá contar, deberán, no es que quieran, deberá contar con un taller exclusivo que permita prevenir y atender la violencia sexual contra niños, niñas y adolescentes desde el interior de las familias. Creo que eso habla más claro de un taller escuela de padres de prevención del abuso sexual infantil. Por otro lado, otros de los derechos de los padres están en el decreto 1075 del 2015, en su artículo 2.3.4.2, que habla de los derechos de los padres de familia y dice que entre los principales derechos de los padres de familia en relación con la educación de sus hijos estarán los siguientes, y lo subrayé, literal C de casa, conocer con anticipación. Yo no sé qué entienda usted por anticipación, pero yo entiendo conocer con anticipación es antes de o en el momento de la matrícula, el manual de convivencia. Entonces, el manual de convivencia, me han salido algunas secretarías de educación con el cuento de que no, es que los rectores lo pueden socializar durante el transcurso del año, pero yo no lo veo eso acá. Entonces, esos funcionarios y asesores jurídicos que están diciendo eso, están prevaricando por omisión y si lo entregan en una resolución, pues por acción e induciendo al error de manera temeraria, irresponsable, induciendo al error a los profesores, coordinadores, orientadores y rectores. El padre de familia tiene derecho a conocer con anticipación o en el momento de la matrícula el manual de convivencia, no cuando usted quiera. Es antes de la matrícula o en el momento de la matrícula. Si no lo hace, rector o rectora público oficial, prevaricato por omisión. Y si no lo hace, rector o rectora colegio privado, los padres de familia no están obligados a pagarle pensión, porque usted está violando el decreto 1075 de 2015, su artículo 2.3.4.2, literal C, y violando el contrato civil contractual, o sea, la matrícula, o sea, los deberes y los derechos. O sea, está pisoteando, inaplicando, desatendiendo y violando el artículo 87 de la ley 115 del 94. El decreto 1075 de 2015, además, en su artículo 2.3.4.3, habla de los deberes de los padres de familia, porque no todos son derechos, también tienen unos deberes. Dice que con el fin de asegurar el cumplimiento de los compromisos adquiridos con la educación de sus hijos, le corresponde a los padres de familia los siguientes deberes y resalto el literal C de casa también, que traduce cumplir con las obligaciones contraídas en el acto de la matrícula y en el manual de convivencia para facilitar el proceso educativo. Pero ¿cómo va a cumplir el padre esas obligaciones que suscribió en el acto de matrícula si no le entregaron ningún manual de convivencia ni en la matrícula ni antes de la matrícula? Entonces estaría usted violando también el artículo 2.3.4.3 del decreto 1075 de 2015, mi querido rector, mi querida rectora. En la empresa Edúcate para Educar, ¿cómo lo hacemos? ¿Qué servicio le suministramos? ¿Por dónde nos metemos? Pues primero resaltarle, como ya le dije, que contamos con derechos de autor desde el 2006. Y resaltarle que la ley 1620 del 2013 por ningún lado dice plagio y por ningún lado dice violación a derechos de autor, como hacen muchos profesores irresponsables temerarios y que incurren en el plano de la delincuencia. O sea, plagiar y violar derechos de autor. Eso es delinquir. Entonces van y copian y pegan lo que encuentran en internet o en otros colegios y copian y pegan y encuentran cómplices de ocasión en las secretarías de educación, que ni siquiera revisan los manuales y ni siquiera se averiguan si ese manual de verdad fue construido a conciencia o fue un copia y pegue de otro manual, de otra ciudad, de otra secretaría, de otro colegio. Pues nosotros nos liberamos de eso porque contamos con derechos de autor desde 2006. Si a usted alguien le aparece con unos derechos de autor de antes de 2006, pues obviamente esa persona será el pionero en el tema. Pero mientras yo ostente los derechos de autor desde el 2006, pues puedo considerarme, en la fe de ratas, el pionero en Colombia en ese tema, ostentando derechos de autor. Por otro lado,
La normativa de ley es exactamente la misma, como ya le dije, en todo el país, y las 22 normas de legislación educativa vigentes e indexas en el manual de convivencia deben ser la base del conducto regular y el debido proceso, y a este se le denomina el bloque jurídico. Ese es el bloque jurídico. Las 22 normas y leyes más 105 a 112 sentencias de la Corte Constitucional, Corte Suprema de Justicia y Consejo de Estado que aparecen en el texto que nosotros suministramos. Repito, entre 105 y 112. Ay, ¿que por qué 105 y 112? Pues porque en los colegios oficiales aplican unas que en los colegios privados no aplican y viceversa. Y el otro bloque, que es el de consenso, y lo tienen que construir, no plagiar, no copiar y pegar, los educadores, los directivos, los padres de familia y la comunidad en general. A ese bloque se le denomina el bloque de consenso, que son los dos bloques del manual de convivencia. Nosotros entonces le entregamos a usted un manual de convivencia escolar guía de ejemplo, cuyo contenido son 260 páginas. Este texto de Word abierto editable, que tiene derechos de autor, viene en dos colores. En un color azul, nosotros le brindamos un ejemplo, una guía de lo que tiene que ver con el consenso a manera de guía de ejemplo para que usted lo pueda reformar, adicionar, mejorar, suprimir o dejarlo. Eso lo decide usted en su respectivo consenso porque nosotros no podemos suplantar a la comunidad. Usted tampoco puede suplantar a la comunidad. Tiene que involucrarlos y generar el respectivo consenso. Nosotros no podríamos hacerle la misión, la visión, las características, los objetivos, no le podemos hacer los proyectos transversales lúdico-pedagógicos, no podemos manejarle el área interna administrativa, no podemos hacer eso de consenso porque estaríamos suplantando a la comunidad. Y eso sería un delito. En negro, que es lo que nosotros le ofrecemos y le brindamos, en negro, color negro, viene lo respectivo y lo referente a las 22 normas legales vigentes y las 104 sentencias de las altas cortes, que son las inherentes, las que usted necesita para cumplir el conducto regular, el debido proceso y la clara diferencia entre las faltas y las situaciones. Esas 22 normas legales vigentes deben estar taxativas en su manual. Vienen en color negro. Y como la ley es la misma en todo el país, pues obviamente todos los colegios del país, oficiales y privados, deben tener esas 22 normas legales vigentes y entre 104 y 112 sentencias de la Corte Constitucional, de la Corte Suprema de Justicia y del Consejo de Estado, que son los órganos de cierre en Colombia. Las faltas no han desaparecido del manual de convivencia. Por ahí hay algunos asesores jurídicos, incluso en el mismo Ministerio de Educación, salía un asesor jurídico a decir, no, es que las faltas desaparecieron del manual. Entonces yo le aclaro, las faltas no han desaparecido del manual porque el papá de las faltas, el papá jurídico de las faltas, el papá legal de las faltas, es el artículo 87 de la ley 115 del 94 y sigue vigente. No se ha muerto, no lo han extinguido, no lo han declarado inexequible, no lo han derogado, no lo han declarado condicionalmente exequible, no lo han eliminado. Sigue vigente, vivito y coleando. Artículo 87 de la ley 115 del 94, cuando habla taxativo de los derechos y los deberes. Cuando usted falta a los deberes, falta a los deberes, falta a los deberes, pues aparece una falta. Y hay que medir si esa falta es leve o es grave o es muy grave, porque las faltas son disciplinarias. La Corte Constitucional, en sentencia de tutela 565 de 2013, que sigue una línea jurisprudencial, porque por ahí me salía otro sabio también en otra Secretaría de Educación, dice que no, esa sentencia la derogaron. Y yo le aclaro, las sentencias de la Corte Constitucional no se derogan, tienen es una línea jurisprudencial. Y entonces la línea jurisprudencial la siguen y la ratifican
o se separan y la cambian, pero no se derogan ni pierden vigencia. La ratio decidendi sigue siendo la misma y simplemente tiene cambios, adiciones, reformas o anexos a medida que evoluciona el derecho. En resumidas cuentas, la Corte Constitucional en la sentencia de tutela 565 del 2013, ¿qué dice? Que los manuales de convivencia deben ser respetuosos de los principios de legalidad, o sea que tiene que sujetarse a la norma legal vigente, y tipicidad de las faltas, y tipicidad de las sanciones, o sea que esté por escrito cuál es la falta y con la falta cuál es la sanción. Y si usted saca las faltas, pues ¿cómo va a sancionar? En consecuencia, los estudiantes solo deben ser investigados y sancionados por faltas que hayan cometido con anterioridad a la comisión de la conducta, estén escritas en el manual. O sea, que hayan sido previstas, taxativas, con anterioridad a la comisión de la conducta, y de ser ello procedente, la sanción imponible también debió haber estado provista en el ordenamiento de la institución educativa, o sea, dentro del manual de convivencia. Estos principios implican de suyo la obligatoriedad. Ahí no dice que le pide el favor, sino que es obligatorio que el manual de convivencia sea puesto a disposición para el conocimiento de los estamentos que conforman la comunidad educativa, o sea, el principio de publicidad, dar a conocer el manual antes de la matrícula o el día de la matrícula. Y que el ejercicio de la potestad disciplinaria debe basarse en los principios de contradicción y defensa, así como de presunción de inocencia. Y que el estudiante tiene derecho a que le sea comunicado el pliego de cargos relativo a las faltas que se le imputan, con el fin de que pueda formular los descargos correspondientes, así como presentar las pruebas que considere pertinentes. Mire, 3 cosas importantes acá. Que le den a conocer el pliego de cargos de lo que le están imputando, o sea, las faltas que aparecen es en el manual, y que él pueda formular descargos. Ahí no dice que usted lo entreviste, porque usted no es ningún funcionario que entreviste menores de edad. Ahí dice es que formular descargos, nada de entrevistas, y presentar sus pruebas que el estudiante considere pertinente. Esta sentencia me salió un asesor jurídico de una Secretaría de Educación certificada, qué vergüenza de ese señor. Me salió diciendo que no, que es que esa sentencia ya perdió vigencia. Pero resulta que yo encuentro lo mismo en una sentencia erga omnes, y por eso le digo que las faltas no han desaparecido del manual de convivencia, como dicen algunas secretarías de educación. Y aún algunos asesores del ministerio, por ahí les he escuchado semejante aberración jurídica. La Corte Constitucional en sentencia de tutela 478 del 2015, nótese que para el 2015 la ley 1620 del 2013 ya estaba vigente, y su decreto reglamentario 1965 del 2013 ya también estaba vigente. Nótese eso. Este es del 2015, o sea, 2 años después. Y es una sentencia con efecto erga omnes, o sea que la 478 del 2015 da órdenes a todos los colegios del país, privados y oficiales. Y mire lo que dice esta sentencia. La Corte Constitucional en sentencia de tutela 478 del 2015, siguiendo la línea jurisprudencial de la anterior, que es la T de tutela 565 del 2013, o sea, ratifica lo que esta dice, o sea, que no se corta o no se separa de la línea jurisprudencial ni la contradice, sino que la ratifica. Lea. Los procedimientos disciplinarios de las instituciones educativas, nótese disciplinarios, háblese de faltas, deben garantizar el derecho a la defensa del estudiante a quien se le impute la comisión de una determinada falta. Falta. Razón por la cual los manuales de convivencia escolar deben contener como mínimo la determinación de las faltas disciplinarias y de las sanciones respectivas, o sea, principio de taxatividad y principio de tipicidad de las normas. El procedimiento a seguir, o sea, el conducto regular y el debido proceso, previo a la imposición de cualquier sanción. Con respecto a lo primero, es decir, a la determinación de las faltas y de las sanciones,
Este tribunal, o sea, la Corte Constitucional, ha establecido que la garantía del debido proceso exige que los manuales de convivencia escolar describan con precisión razonable los elementos generales de la falta y que distingan claramente su calificación. Esto es si se trata de una falta grave o leve, y determinen también con claridad la sanción que se desprende de la misma, lo que traduce acogerse al principio de proporcionalidad de la sanción. Hasta el 2015, la línea jurisprudencial sigue siendo la misma. No sé en dónde fue que la cambiaron, pero yo leo la misma. Y luego me voy a otra sentencia, que es la T de tutela 240 del 26 de junio del 2018, y en el 2018, las faltas no han desaparecido del manual de convivencia. Dice que los manuales de convivencia y el derecho al debido proceso en los procedimientos disciplinarios adelantados por las instituciones educativas y la reiteración de la jurisprudencia, o sea que sigue la misma línea jurisprudencial. Dice que el derecho a la educación contempla la garantía de que el debido proceso debe ser guardado en los trámites disciplinarios en las instituciones educativas y que desde el inicio de su jurisprudencia y a lo largo de la misma, la Corte Constitucional ha reconocido el carácter fundamental del derecho a la educación. O sea, es un derecho fundamental, mas no es un derecho absoluto. Su estrecha relación con el debido proceso a propósito de los trámites que se adelanten en dicho contexto, en especial si se trata de procesos sancionatorios. La posibilidad de que la protección del goce efectivo del mismo pueda lograrse mediante la acción de tutela. Entre los elementos esenciales del derecho al debido proceso aplicables en materia educativa se encuentran, entre otros, el derecho a la defensa, el derecho a un proceso público y el derecho a la independencia e imparcialidad de quien toma la decisión. Nótese derecho a la defensa. Yo no me puedo defender de una falta que se inventaron, que no existe, que no está en el manual, pero me la quieren imponer y además me quieren sancionar. En el literal 4.2 de las consideraciones de esta sentencia T de tutela 240 del 26 de junio de 2018, la Corte Constitucional viene y dice taxativo. En reiteradas oportunidades, la Corte Constitucional ha señalado que los manuales de convivencia de los establecimientos de educación tienen 3 dimensiones. Así, en la sentencia T de tutela 859 del 2002, la Sala Séptima de Revisión sostuvo que, primero, los manuales, o sea, estos documentos, ostentan las características propias de un contrato de adhesión. Traduce, tiene que entregar el manual antes de la matrícula o el día de la matrícula para que el contrato civil con efecto contractual sea legítimo, o sea, un contrato de adhesión. Segundo, que los manuales representan las reglas mínimas de convivencia escolar. Y tercero, que los manuales son la expresión formal de los valores, ideas y deseos de la comunidad educativa conformada por las directivas de la institución, sus empleados, sus estudiantes y los padres de familia. Y que también esta condición está reconocida expresamente por la Ley General de Educación en su artículo 87, que le repito, sigue absoluta, total y radicalmente vigente. Ley General de Educación, 115 del 94, artículo 87. Y sin embargo, la misma norma señala, o sea, el artículo 87, que para que dichos manuales sean oponibles y exigibles, oponibles es que usted los pueda tutelar y exigibles es que usted pueda sancionar. Los mismos deben ser conocidos y aceptados expresamente por los padres de familia y los estudiantes. Principio de publicidad, principio de legalidad y principio de taxatividad y tipicidad de las faltas. Espero que me haya entendido. Sin embargo, en un derecho de petición que estuvo relacionado en una radicación del 2022, 13 de octubre del 2022, le responden a un ciudadano que, abro comillas, es un derecho de petición que corrió por todas las redes sociales y fue reenviado muchas veces. Y muchos de los profesores a los cuales yo capacito, pues me lo reenviaron. Me dijeron, mire, doctor, lo que salió este derecho de petición a ese señor, que se lo dieron el 13 de octubre de 2022. Yo le dije, pues yo pregunté lo mismo antes que él, pero bueno, pero no sirve. Conceptos sobre sanciones disciplinarias drásticas en los manuales de convivencia a partir del Sistema Nacional de Convivencia, o sea, la Ley 1620 del 2013.
Entonces dice que atendiendo la consulta del asunto presentada mediante el radicado de la solicitud, la Oficina Asesora Jurídica del Ministerio de Educación procederá a emitirle concepto de acuerdo con sus funciones establecidas en los numerales 7.8, 7.10 y 7.11 del artículo séptimo del Decreto Nacional 5012 del 2009 y en los términos del artículo 28 del CPACA, sustituido por el artículo primero de la Ley 1755 de 2015, o sea, la ley que regula el derecho de petición, según el cual, por regla general, los conceptos emitidos por las autoridades como respuesta a derechos de petición realizadas en el ejercicio del derecho a formular consultas no son de obligatorio cumplimiento o ejecución. Habla en el literal punto 4.1 de la respuesta a este derecho de petición sobre la autonomía de las instituciones educativas para adoptar su propio manual de convivencia. Y dice que las normas legales y reglamentarias del sector educación asignaron a las instituciones educativas públicas y privadas la competencia para adoptar su propio manual de convivencia en el cual se establecen los derechos, deberes, obligaciones, prohibiciones, faltas y sanciones de los estudiantes y demás miembros de la comunidad educativa, entre otros aspectos. Ahí está hablando del artículo 87 de la ley 115 del 94 vigente. Dice que así, por ejemplo, los artículos 73 y 87 de la ley 115 del 94 disponen que las instituciones deben elaborar un proyecto educativo institucional o PI en el que se incluya el reglamento para los docentes y los estudiantes, entre otros asuntos. Artículo 73 de la ley 115 del 94, leo taxativo. Proyecto educativo institucional. Con el fin de lograr la formación integral del educando, cada establecimiento educativo deberá elaborar y poner en práctica un proyecto educativo institucional en el que se especifiquen, entre otros aspectos, los principios y fines del establecimiento, los recursos docentes y los recursos didácticos disponibles y necesarios, la estrategia pedagógica, o sea, el currículum y el plan de estudios, el reglamento para docentes y estudiantes y el sistema de gestión. Todo ello encaminado a cumplir con las disposiciones de la presente ley y su reglamento. Y el artículo 87 de la ley 115 del 94, que es el papá de las faltas, el papá de las faltas, él es el papá legítimo, legal de las faltas. Y no ha desaparecido. Reza taxativo reglamento o manual de convivencia. Los establecimientos educativos tendrán un reglamento o manual de convivencia. Yo no veo por ahí en donde dice pacto o acuerdo. No sé dónde lo leerá usted, pero yo no lo leo. Vaya, busque el artículo 87 de la ley 115 del 94, a ver en dónde dice pacto o acuerdo. Dice es que los establecimientos educativos tendrán un reglamento o manual de convivencia en el cual se definan los derechos y obligaciones de los estudiantes. Derechos, obligaciones. Cuando falto a mis obligaciones, emerge una falta y hay que categorizarla si es leve, grave o muy grave. Y lo más importante que tiene este artículo, que los padres o tutores y los educandos al firmar la matrícula correspondiente en representación de sus hijos estarán aceptando el manual. Pero ¿cómo van a aceptar el manual si no se lo entregaron el día de la matrícula ni antes de la matrícula? Yo no puedo aceptar un documento que no me han dado a conocer. Ahí le dejo la inquietud, señor rector, señora rectora, que no entregó el manual de convivencia antes de la matrícula o el día mismo de la matrícula. Dice la respuesta también a ese mismo derecho de petición. Son diversos los pronunciamientos de la Corte Constitucional referente a la imposición de sanciones a los estudiantes, en los que se resalta la necesidad de atender a la proporcionalidad de la medida frente a los actos cometidos. Y es pertinente resaltar lo dispuesto en la sentencia T de tutela 565 de 2013, mire que ahí vuelven y la nombran, de la Corte Constitucional, magistrado ponente Luis Ernesto Vargas Silva, que señala respecto de la potestad disciplinaria de las instituciones educativas. Primero, cumplir con los estándares mínimos del derecho sancionador. Y segundo, actuar de forma armónica y coordinada con los propósitos formativos del servicio público educativo. De igual modo, lo manifestado por la Corte Constitucional mediante otra sentencia, que es la T 120 del 2019, magistrado ponente Antonio José Lizarazo Ocampo, que reza taxativo, ahora comillas, en el caso de comportamientos inadecuados realizados al interior de las aulas de clase, las medidas correctivas deben atender a los procesos de aprendizaje y madurez del estudiante. O sea, que usted no va a sancionar lo mismo a un estudiante de 8 años que a uno de 16.
Por lo que el procedimiento sancionatorio debe ser restaurativo y no punitivo, con el objeto de reforzar las calidades humanas del niño, de modo que se le permita ser consciente de su error, repare el daño y modifique su obrar, aceptando que se aprende de errores, pues en el proceso de aprendizaje se debe ser constantes, propiciando el perdón, el reconocimiento de responsabilidades y la restauración de los derechos de las personas, pues esto constituye un eje esencial para la convivencia. Aquí abro un paréntesis y aclaro. Obviamente entenderá usted que el magistrado está hablando de situaciones disciplinarias que no constituyen situación tipo 3, porque cuando constituyen situaciones tipo 3, un magistrado de la Corte Constitucional no puede estar con el cuento de que viole usted el Código Penal y viole usted la Ley de Infancia y Adolescencia y no sancione. O sea, vuélvase cómplice por omisión. Eso no creo que lo esté diciendo aquí el magistrado Antonio José Lizarazo Ocampo, porque tocaría entonces mandarle a abrir una investigación allá en el Congreso de la República, a ver qué es lo que está él generando a través de sus fallos en Corte Constitucional. Entonces, por eso aclaro, él está hablando de faltas disciplinarias y supongo yo, interpreto yo, en la hermenéutica que me brindan, que es para situaciones tipo 1 y 2, pero él no está hablando de situaciones tipo 3 o delito. Interprete bien la norma. Ya aquí lo corrigen un poco y dicen lo anterior no supone la imposibilidad de aplicar sanciones disciplinarias drásticas, conforme los términos acá consultados, pero las mismas, o sea, ¿las qué? Las mismas, las sanciones disciplinarias drásticas deben venir como consecuencia de previos correctivos infructuosos, o sea, llamados de atención y compromisos que el estudiante no cumplió, y teniendo consideración que la sanción se corresponda con las características particulares del infractor. Y como quedó anotado en la sentencia T de tutela 091 del 2019, se señaló en esa dirección el incumplimiento de las cargas asociadas a la disciplina y al rendimiento académico ha sido entendido como un motivo que en principio justifica la imposición de sanciones, incluyendo la expulsión del establecimiento educativo. Para esas secretarías de educación y para esos funcionarios temerarios, delicadísimos, que inducen al error ahí a los rectores diciéndole que a los estudiantes no se los puede expulsar del establecimiento educativo, pues la sentencia T de tutela 091 del 2019 dice todo lo contrario. Dice que en esa dirección el incumplimiento de las cargas asociadas a la disciplina, o sea, los deberes en la disciplina y en el rendimiento académico han sido entendidos como un motivo que en principio justifican la imposición de sanciones y esas sanciones incluyen la expulsión del establecimiento educativo. Toca que usted elija a quién le cree, si a la Corte Constitucional o a un mero funcionario de una secretaría o un mero funcionario del ministerio. Ahí sí toca que usted elija, no me voy a meter yo a decirle a quién creer. Para mi caso, yo ya había consultado eso en junio. Acuérdese cuándo empezó, mira, aquí se lo voy a devolver. Al señor le responden el 13 de octubre del 2022. Ahí está en pantalla, vea, 13 de octubre del 2022. Pero yo ya había consultado en junio de 2022. Entonces yo ya había consultado meses antes. Lo mismo, el concepto sobre contenidos de los manuales de convivencia. Y me responde el Ministerio de Educación, de conformidad con su consulta del asunto elevada mediante el radicado 2022 CR 254728. Esta oficina asesora jurídica procederá a emitir concepto de acuerdo con sus funciones establecidas en los numerales 8, 10 y 11 del artículo 7 del Decreto Nacional 5012 del 2009 y en los términos del artículo 28 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, sustituido por el artículo 1 de la Ley 1755 de 2015, vuelvo y le repito, ley que regula el derecho de petición, según lo cual, por regla general, los conceptos emitidos por las autoridades como respuestas a peticiones realizadas en ejercicio del derecho a formular consultas no son de obligatorio cumplimiento o ejecución. Yo pregunto, en el concepto con radicado 2022 EE 087 C53, se brindó respuesta en relación con la incorporación de normas legales
a los manuales de convivencia, para lo cual se remite nuevamente dicho concepto. Entonces yo ya había hecho otra consulta anterior, pero me la enviaron toda confusa, entonces yo solicité que me hicieran una aclaración y una ampliación de la información. En todo caso, se reitera que la institución educativa, en el marco de su autonomía y del proceso de construcción del manual de convivencia, puede definir las normas de conducta de la manera que considere más pertinente. Repito, en todo caso, se reitera que la institución educativa, en el marco de su autonomía, o sea, autonomía escolar, y en la autonomía del proceso de construcción del manual de convivencia, el colegio puede definir las normas de conducta de la manera que considere más pertinente. Yo les pregunto, ¿cuál es la diferencia precisa, clara, específica, contundente entre faltas leves, faltas graves, faltas muy graves y las situaciones tipo 1, tipo 2 y tipo 3? Y que me aporten las normas, la legislación y la jurisprudencia aplicable al caso para soportar su respuesta. Pues nunca me aportaron ninguna jurisprudencia, ni ninguna norma, ni ninguna legislación aplicable al caso, y se remitieron a responderme que se reitera que la normativa educativa no hace referencia a faltas leves, faltas graves y faltas muy graves. Eso dice el funcionario ahí que firmó. Por lo tanto, cada institución educativa, en el marco de su autonomía y del proceso de construcción del manual de convivencia, podrá denominar las normas de conducta y asignarles el grado de gravedad de la manera que considere más pertinente. Palabras más, palabras menos. Me está diciendo que las faltas no desaparecieron del manual, que las faltas no desaparecieron del manual. Entonces yo me remito a lo que dice la Corte Constitucional en sentencia T de tutela 478 del 2015, que ya la leímos, porque le tengo que creer más a la Corte Constitucional que a un mero funcionario, así sea asesor del Ministerio de Educación. Es un mero funcionario. Les dice aquí que los procedimientos disciplinarios de las instituciones educativas deben garantizar el derecho a la defensa del estudiante, a quien se le impute la comisión de una determinada falta, razón por la cual los manuales de convivencia escolar deben contener como mínimo, aquí dice la Corte Constitucional, deben contener como mínimo. El funcionario público dice que no aparece. Aquí le hablo. El funcionario público dice que la normativa educativa no hace referencia a faltas leves, faltas graves y faltas muy graves. Eso dice el funcionario asesor del Ministerio de Educación. Pero la Corte Constitucional dice otra cosa. Dice que los manuales de convivencia deben contener como mínimo la determinación de las faltas disciplinarias y de las sanciones respectivas, y el procedimiento a seguir previo a la imposición de cualquier sanción. Y con respecto a lo primero, es decir, la determinación de las faltas y de las sanciones, este tribunal, o sea, la Corte Constitucional, ha establecido que la garantía del debido proceso exige que los manuales de convivencia escolar describan con precisión razonable los elementos generales de la falta y distingan claramente su calificación. Esto es, repito, si se trata de una falta grave o leve, o sea que la Corte Constitucional sí dice que usted tiene que asignarle a la falta la gravedad o la levedad o los atenuantes o los agravantes, y determine con ello también con claridad la sanción que se desprende de la misma. Aquí me toca decirle a usted que usted verá si le cree al funcionario del Ministerio de Educación o si usted le cree a la Corte Constitucional. No soy yo quien tiene que ponerlo a escoger, usted usará su sentido común. Y finalmente, nosotros como servicios le incluimos 3 links de capacitación de video de 2 horas grabados en YouTube, igual que esta grabación. 3 links. Uno sobre la ruta de atención escolar, otro sobre el debido proceso y el otro sobre las 5 normas nuevas que debe tener su manual de convivencia que aparecieron en el 2022. Son 5 leyes, 5 normas nuevas que aparecieron en el 2022 y que ya deben estar en su manual. Y le suministramos, además de esos 3 links,
con 6 horas de capacitación grabado en YouTube, 12 actas especiales para el debido proceso en situaciones tipo 3. Y le suministramos el contrato de matrícula para los colegios privados y para los colegios oficiales también, el contrato laboral docente para los colegios privados y las actas para los padres en calidad de morosos en los pagos de pensiones para los colegios privados. Eso es lo que le incluimos en el paquete. ¿Cuál es el valor de la prestación de esos servicios intelectuales? Porque finalmente le estamos prestando servicios intelectuales. Es una orden de prestación de servicios, una OPS de servicios intelectuales. Tiene un costo de 1.000.000 de pesos libres de retenciones. ¿Qué traduce libres de retenciones? Pues que su contador le agrega lo que habrá de retener, según cada caso, porque en algunos colegios nos dicen, no, que es que le van a retener rete IVA, rete fuente, rete yo no sé qué, las estampillas, el impuesto al no sé qué y al sí sé cuándo. En otros colegios nos dicen, no, eso es prestación de servicios intelectuales, eso no tiene retención. Entonces no se ponen ni siquiera de acuerdo. Entonces, ¿qué hicimos? Dijimos 1.000.000 de pesos y que el contador le agregue lo que habrá de retener para que el 1.000.000 de pesos nos salga libres, según cada caso. El tiempo de entrega de ese texto de 260 páginas en Word abierto editable son 3 días hábiles. Ya le dije, cuesta 1.000.000 de pesos libres de retención, se demora 3 días hábiles, se demora 3 días hábiles. Y finalmente le incluye a usted esa contratación 1 año de asesoría jurídico-legal para casos escolares de su ámbito de dominio. Entonces, si usted me llama y me consulta, Joshua, mire, usted como perito experto en legislación educativa, tengo un estudiante allá que hizo un desastre, así, 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 ¿qué nos sugiere? Entonces yo en la llamada le digo, o en la videollamada, o en el Zoom, o en como nos toque, haga esto, haga esto, haga esto, haga esto. Esa es la asesoría jurídico-legal por 1 año. Pero si toca hacer documentos, toca redactar, elaborar documentos, pues ya le toca que pague la elaboración de documentos. Y obviamente ese precio de 1.000.000 no le incluye el litigio. Los 5 abogados que trabajan con nosotros transversalmente son 5 abogados, cada uno especialista en su tema. Está el abogado penalista, está el civilista, está el administrativo y contencioso administrativo, está el disciplinario y el que tiene que ver con ley de infancia y adolescencia. Esos 5 abogados trabajan transversal con nosotros, ellos cobran obviamente sus honorarios. Ellos cobran por aparte sus honorarios, por eso el precio no le incluye el litigio. Ese es pues el contacto final. El contacto es el 305-416-0114. Ese es el WhatsApp institucional. La página web aparece ahí, www.educateparaeducar.org. Ya tiene más de 2 millones de visitas. Entonces ahí nos encuentra ustedes. Espero realmente haber sido útil. Espero realmente haber sido útil en la presentación. Espero que usted haya entendido la información que se le brindó y espero que le sirva para que usted se ubique y para que usted tenga claro, para que usted tenga preciso, contundente, específico, qué es lo que usted tiene que hacer en términos del manual de convivencia escolar. Espero haber sido útil. Un feliz y bendecido día. Le habló Joshua Elaya Germán.